ben, pois imos ca última sesión, non só ca última sesión, senón ca última comunicación. Vou dicir que os últimos serán os primeiros, as últimas serán as primeirísimas, neste caso as primeirísimas. Ademais, sempre ca presión iso de que temos pouco tempo e tal. Bueno, para aliviar a presión da última comunicante, e que non sexa ela perxudicada porque vamos, hoxe sí que vamos con un pouquiño de retraso, non como onte que se batimos o récord da puntualidade, simplemente decir que, como sempre, o máis importante de todas estas jornadas e encontros é coñecernos, escoitarnos e ter os nosos correos electrónicos. Porque a partir de aquí, pois, pode ser unha plataforma para intercambiar. A mí teño un montón de nosas do que dixestes antes, nas 3 intervencións anteriores. Gustaríame falar de todas as cousas, e non vai ser posible. Igual no Santar, pero igual no Santar non é o mellor momento. Pero quero dicir que bueno, María José, tiñas 45 minutos, y tienes 45 minutos, que es lo que habíamos dicho. Y cuando terminemos, si hay tiempo para algunas preguntas de carácter general, las hacemos, y si no, en otro momento. Bueno, es un placer presentar a María José Esteban Zuriaga, a la que conozco no desde hace mucho, la verdad, pero que por diversas circunstancias, pues ya podemos ser colegas de varios trabajos, varias empresas, y varias cuestiones interesantes. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con una tesis sobre catolicismo de base durante el franquismo, dirigida por Alberto Sabio, defendida en 2021, pero una tesis que no solo ganó un accésit del premio Miguel Artola en ese año, sino que ganó el primer premio de la Asociación de Historia Española de Historia Religiosa, y que se ha publicado recientemente. Y es más, yo tenía el libro preparado para hacer publicidad, como hice ayer con otro, y por ahí está, y bueno, luego lo enseño. Pero bueno, que ahora está en el momento de presentación del libro, diversos actos, o sea que, bueno, es un momento también para explicar ese libro que se titula Entre la fábrica y la sacristía, catolicismo de base, división eclesial y tensiones políticas en la diócesis de Zaragoza, editado por Prensas de la Universidad de Zaragoza en este mismo año. Bueno, entre sus investigaciones actuales se centran también las redes transnacionales, construidas en torno al catolicismo español a mediados del franquismo, con especial atención a la juventud obrera cristiana y la actividad entre los trabajadores y trabajadoras españoles emigrados en los años 50 y 60. Ha trabajado durante 10 años en universidades francesas, disfrutó de un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora ayudante doctora de Historia y Relaciones Internacionales en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. María José, todo suyo. Muchas gracias. Si te puedo pedir, por favor. Bueno, pues muchas gracias a José Ramón por la amable presentación, y también a él mismo y a Luis Domínguez por la coordinación de las jornadas, por haberme invitado. Ha sido un placer escucharos y como dices, pues bueno, los correos electrónicos, yo ahí ya he puesto el mío, pero lo más importante, pues conocernos, aparte del rato que nos podamos escuchar y discutir aquí en persona. Y gracias también al Consejo de la Cultura Galega por la organización de las jornadas. Entonces, bueno, a ver, me voy a poner el cronómetro para no... no pasarme. Y bueno, pues el tema que hemos ido tratando en estas jornadas, ¿no? El de la asistencia, la participación de diversas iglesias en la asistencia social a los emigrantes en Europa, principalmente centrado en los emigrantes españoles. Y bueno, pues habéis explicado las distintas iniciativas con las que la Iglesia Católica trató de hacerse cargo de los emigrantes españoles en Europa. Se ha hablado de misiones españolas, se ha hablado de los capellones de inmigrantes, y en el caso de los movimientos especializados de Acción Católica, es decir, la Hermandad Obrera Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana, se enviaron también conciliarios, se enviaron a militantes liberados para ejercer de dirigentes, y bueno, se organizó toda una red de actividad que es la que voy a tratar de explicar aquí. Para dar un poco de contexto, pues bueno, la JOC es una organización que es transnacional, que se extiende por toda Europa durante los años 20. En 1957 se constituye la JOC Internacional, y a través del secretariado internacional que se instala en Bruselas, las JOC de los diferentes países se relacionan, ¿no? La JOC se instala en cada país con una estructura propia.
Entonces, los trabajadores inmigrantes españoles que se fueron a diversos países de Europa, en teoría, contaban con la JOC de esos países para militar, ya fuesen jocistas en España o no. Pero claro, había que adaptar este tipo de actividad dirigida a los trabajadores. En primer lugar, pues por una cuestión idiomática, es importante, pero también por la situación de esos emigrantes. Entonces, algunas JOC, como por ejemplo la francesa, que es la que yo mejor conozco, crearon secciones de inmigración dentro de las JOC nacionales. Pero bueno, pronto se reveló en algunos casos que no se atendía adecuadamente a las necesidades específicas de estos trabajadores españoles y se crearon secciones de la JOC española en el extranjero. En algunos casos por iniciativa de la JOC en España, pero creo que, por lo que veo en las fuentes y sobre el terreno, muchas veces por iniciativa de esos propios militantes que a lo mejor entran en contacto, empiezan a militar en la JOC francesa o belga o alemana y que poco a poco su actividad se va haciendo cada vez más autónoma o más aparte de la JOC local, lo cual va a crear algunos problemas, como veremos. Entonces, bueno, pues tenemos estas diversas estructuras, estos militantes de base que se van organizando por su cuenta. Por otra parte, la JOC española en España crea toda una estructura para coordinar esa acción en el exterior, enviar también conciliarios y enviar dirigentes cuando era necesario, porque la realidad es que ellos preferían que los dirigentes estuvieran ya in situ en la inmigración, pero a veces esto no era posible y enviaban a gente expresamente. La JOC española dedicada a la inmigración crea también, pues bueno, toda una serie de dispositivos de información en origen, ¿no? Ante los discursos pues, un poco fantasiosos o los relatos que contaban los inmigrantes que volvían sobre pues, bueno, los beneficios o lo fantástica que era la inmigración y cómo volvían presumiendo, digamos, pues la JOC incidía en las dificultades con las que se encontraban los trabajadores españoles en el extranjero para que, bueno, que nadie se fuera desengañado y que, bueno, si decidían irse, que supieran lo que había y que conocieran los derechos que tenían y los mecanismos de los que podían hacer uso, ¿no? Entonces, bueno, pues la JOC española crea esta estructura para coordinar la acción en el extranjero. Esto no se hace de una manera aislada, sino que la JOC internacional, tras el Consejo Internacional que celebran en Bangkok en 1965, varios países expresaron su preocupación respecto a la cuestión de las migraciones y a partir de ahí, digamos, que se convierte en una estrategia pues para todo el conjunto de la JOC internacional que debía integrarse en la actividad regular de las JOC nacionales. Y esto va a llevar también a que se organice la coordinación de los emigrantes a nivel europeo, como mencionaré también un poquito más adelante. Entonces, bueno, los objetivos de mi intervención, porque es un tema muy amplio, creo, pues es realizar simplemente una aproximación a la actividad desplegada por la JOC entre los trabajadores emigrados españoles entre los años 50 y 70, especialmente en Europa, porque a excepción de un poquito de actividad en Australia, pues es donde realizan su actividad, en Europa. Y en esta aproximación que voy a hacer hoy, pretendo describir los objetivos que tenía la organización en este sentido, ¿no? Porque se organiza esta actividad, cómo se hace, con qué instrumentos, cómo lleva a cabo su tarea y qué estructura más o menos, pues voy a dar una panorámica, se desplegó en diversos países para conseguirlo. Yo creo que el tema da para mucho más, como pueden ser estudios por países. En mi caso he estudiado más el caso de la JOC francesa, de la JOC femenina francesa. Ya existe una tesis doctoral sobre la JOC española en Francia, la de Oban González. Ana Ponce ha tratado, aunque sea tangencialmente, un poco la relación de los españoles con la JOC en Bélgica y, según entiendo, pues quizá con algunos conflictos para encuadrar a esos inmigrantes. Entonces, bueno, creo que se podría hacer un trabajo por países, pero también un trabajo sobre la coordinación europea sería muy interesante. Entonces, pues aquí simplemente voy a, en el tiempo que tengo, dar una panorámica y hacer algunas reflexiones finales que tienen que ver con la primera parte del título que yo daba, que es entre los deseos de integración y la búsqueda de una voz propia. Haré algunas reflexiones finales sobre esa cuestión. Para esto, las fuentes que he consultado son principalmente el archivo de la JOC en España, que tienen principalmente 3 cajas dedicadas a la emigración, aparte de otras secciones de los fondos que pudieran tratarlo más tangencialmente. También he consultado los archivos de la JOC masculina y femenina francesa, de su sección de inmigración, sobre todo. La prensa de la JOC,
En el caso de España, pues se publicaba Juventud Obrera para la JOC masculina y Juventud y Trabajo para la JOC femenina, pero también otras revistas que se publicaban en el extranjero para estos inmigrantes. Y fuentes orales he podido entrevistar a algunas exdirigentes, pero bueno, es verdad que en esta intervención no voy a explotar demasiado esas fuentes, pero obviamente me han servido también para tener muchas pistas de por dónde tirar. Entonces, a ver, bueno, he hecho la presentación. Como fondo he utilizado esta fotografía que forma parte de una serie de diapositivas que se realizó desde la Comisión Nacional de la JOC Española, luego explicaré un poco más. Pero bueno, el objetivo de estas diapositivas, que eran principalmente fotografías de los emigrantes españoles en Francia, era que los jocistas que estaban en España conocieran también su situación. Entonces, pues esta lleva como título Chica con maleta bajando del metro en París. En fin, la he utilizado como fondo y un poco más adelante hablaré con un poco más de detalle de estas diapositivas. Nada, empezando con la primera parte de mi intervención, la de la extensión de la JOC española en Europa. Ya he evocado, digamos, que había diferentes estructuras que estaban actuando a la vez, que se superponían y esto, en fin, creaba un poco de confusión, ¿no? Lo que hablábamos estos días de los conflictos jurisdiccionales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vamos a decir que convivían, por una parte, el servicio de migración de la JOC española en España, luego la JOC española, esos grupos de JOC española migrante en cada país. Existían también las secciones de inmigración de las JOC locales cuando se creó, es decir, en el caso de Francia, que es el que mejor conozco, se creó una sección de inmigración donde se nombraba un dirigente que en ocasiones era francés para ocuparse de todas las nacionalidades de inmigrantes juntas. Y luego además tendremos la estructura más adelante, la Coordinación Europea de Emigración. Eso es lo que se refiere a las diferentes estructuras. Podemos encontrar también diferencia entre los dirigentes, porque tenemos dirigentes nombrados por las JOC locales, como decía, que podían ser emigrantes o no. Tenemos también los dirigentes que dependían de la JOC española y aquí también hay dos perfiles, ¿no? Los que eran ya emigrantes, que empiezan a militar en la JOC, van asumiendo responsabilidades y terminan asumiendo cargos, pues algunos de manera voluntaria, otros semiliberados y otros completamente liberados a distintos niveles. Podía ser local, de la región de París, por ejemplo, había muchos, obviamente hacía falta pues gente con más dedicación y había siempre un responsable nacional. Y luego hubo algunos que se les envió desde España, pero como la idea era que conocieran la realidad de sus, pues bueno, se tenían que ocupar de una realidad muy específica, pues en ocasiones lo que se hizo es que, aunque fueran liberados por la JOC, pasaban unos meses trabajando, pues podía ser como empleadas de hogar o en los sectores en los que trabajaran o en las condiciones en las que trabajaban sus compatriotas para comprender su situación y poder ocuparse adecuadamente, ¿no? Y por último, los grupos de base, pues como he dicho, creo que hay algunos que surgen por iniciativa propia, de manera más o menos autónoma, quizás a partir de militar en la JOC local y ver que, bueno, bien, pero necesitamos nuestro propio espacio, se van formando esos grupos, y otros que se promovían desde la estructura de la JOC y también, bueno, el papel de los dirigentes o de los conciliarios, pues en función de su dinamismo va a determinar cómo funcionan esos grupos. La cuestión es que esta estructura múltiple hizo que surgiesen confusiones y conflictos en torno a quién y cómo debía ocuparse el apostolado entre los emigrantes, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, también en el aspecto financiero, quién debía pagar esos salarios, por lo tanto, quién debía también decidir quién venía. Y esto se ve en la documentación como tuvo consecuencias en la militancia cotidiana de estar a la espera durante meses de, por favor, nos tenéis que enviar a un dirigente porque si no esto está descabezado y no funciona, ¿no? Pero además creo que ocasionó debates más profundos de tipo identitario sobre quién era el sujeto militante al que debía dirigirse la JOC, las relaciones a mantener entre los trabajadores, ¿no? Los trabajadores locales y extranjeros. Se está hablando de una sola clase obrera, de una sola juventud trabajadora, pero bueno, pero algunos estamos peor que otros, ¿no? Entonces, dentro de esa tensión en la que los emigrantes buscaban una voz propia, como he dicho en el título, una militancia diferenciada, pues esto ponía en peligro la identidad común promovida por la JOC, que era la de una sola juventud trabajadora a lo largo del mundo, que bueno, pues ya sobre el terreno se veía que tenía algunas dificultades. Y simplemente por apuntar un tema interesante, ese tema de la identidad y el sujeto militante, en el caso del aspecto religioso, pues también es
es interesante ver que, por ejemplo, en el caso de la JOC francesa, su sección de inmigración atendió desde el principio a trabajadores musulmanes, principalmente inmigrantes de Marruecos y de Argelia, se integran en la actividad de la JOC de una manera bastante natural, pero bueno, obviamente con una serie de debates, porque un movimiento que se llama Juventud Obrera Cristiana, pues tenía en su interior a movimientos, a militantes musulmanes, y esto es un tema que ha tratado una historiadora francesa, Myriam Bessien-Philippi, que bueno, pues es un trabajo interesante y que obviamente esa cuestión identitaria religiosa pues no es baladí. Entonces esto es lo que se refiere a distintos tipos de estructuras, ¿no? En cuanto a la extensión concreta, y refiriéndome ya exclusivamente a la JOC española en el extranjero, se ve un poco en ese documento, Alemania y Francia fueron los países en los que la JOC española fue más importante. Ese documento viene de un informe sobre la acción jocista entre los españoles de 1962, del archivo de la JOC en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y bueno, pues habla de los grupos de españoles de la JOC que hay repartidos por Europa. Entonces, en el 62 tenemos Alemania y Francia, 22 y 16 grupos, o sea, con diferencia los más importantes. En Alemania ya se habían reunido en 1961 30 dirigentes españoles de la JOC masculina y femenina, dando lugar a la constitución de 5 equipos regionales y al comité responsable de la JOC española en Alemania. Y lo que hay que saber, porque hay diferencias entre cómo funcionan entre países, es que esta estructura no solo colaboraba con no me atrevo a leerlo en alemán, con la Christliche Arbeitsjugend, con la JOC local, ¿no? Con la CAG, la JOC alemana, sino que la JOC española era considerada una diócesis más dentro de la estructura de la CAG alemana. En cambio, en Francia también teníamos grupos importantes de la JOC española. Ya en estos años, pues a ver, tengo aquí la cita, bueno, a principios de los 60 contaban con un liberado y una liberada nacionales, varios semiliberados regionales, perdón, en las zonas que más trabajadores españoles había, pero a diferencia de Alemania, se trabajó de una manera bastante autónoma respecto a la JOC francesa y también respecto a otras secciones de inmigrantes, aunque con los portugueses las relaciones fueron bastante estrechas, sobre todo entre mujeres, las mujeres españolas y las portuguesas. Ahí sí que hubo una colaboración por la situación similar que vivían. Entonces, simplemente destacar 2 cosas. Ahí tenemos también Suiza 7 grupos, Inglaterra 3 grupos, Bélgica 5 y Australia 2 grupos. Y se señalan 2 cosas, que hay 55 grupos, de los cuales 34 son muchachas y los demás de muchachos. Y que en el informe puede apreciarse cómo la realidad jocista nos proporciona el número de emigrados. Bueno, pues esto se da en esos 2 sentidos, ¿no? A pesar de que había más inmigrantes varones que mujeres, vemos que tenemos más grupos de chicas que de chicos, y en general se observa una mayor extensión de la JOC femenina que de la JOC, tanto en este documento como en todos los que he podido consultar. Y además de esa diferencia cuantitativa, en un informe que hacían los emigrantes para el Consejo Nacional de 1962, se señalaban diferencias también cualitativas entre el trabajo de chicos y chicas, cuando se decía que en Alemania, cito textualmente, han sido sobre todo las chicas las que se han agrupado más o han puesto grupos en funcionamiento. Los chicos han llevado una acción más directa y personal, más conocida quizás, pero las chicas han logrado una mayor consistencia e incluso han aumentado en número o han hecho salir nuevos grupos, ¿vale? Entonces había una diferencia también en el tipo de trabajo. En el caso de Francia, muy determinado por el sector al que se dirigían mayoritariamente, que eran las empleadas de hogar y de las que la JOC se ocupó con mucha atención. Además de esto, pues aquí hay un mapa de ese informe que mencionaba, para el Consejo Nacional de 1962, en el que se precisan pues, los grupos que había en los distintos países. Aparece también Australia, pero el resto, como veis, pues, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica e Inglaterra. Vemos que el sitio donde más grupos hay es Alemania. En Francia aparecen solo París y Lyon. A mí me consta que luego más adelante fueron organizando más grupos. Y entonces esto es un documento de 1962. Es una foto fija. No he encontrado datos como para hacer la comparativa a lo mejor 10 años después, pero bueno, lo que sí que me interesa destacar es que la JOC española en la inmigración se va desarrollando no solo en la extensión, sino también en el grado de autonomía, de organización y de coordinación, tanto entre los grupos de diferentes emigrantes en Europa como con la Comisión Europea de
la Comisión de Migración de la JOC Europea. Se realizaban reuniones periódicas, tanto de los dirigentes españoles en los diferentes países, como por parte de este Secretariado Europeo de Migración. Y, por ejemplo, este secretariado señalaba en el 66 que la JOC española era la que más peso tenía en la estructura europea de migración, y no lo decían como algo positivo, sino como algo negativo, que era necesario fomentar que otras nacionalidades también se implicaran y que no se constituyese como una especie de JOC española emigrante al margen de la JOC europea. Bueno, ¿por qué se desarrolló especialmente la JOC española en la emigración? No es lo que vengo a tratar hoy, es una pregunta más o menos por resolver, sino que, bueno, lo que quería hoy mostrar también, como decía, mi segunda parte, yo también vengo muy del sistema francés y lo he hecho en 3 partes, son esos objetivos de la JOC emigrante, ¿no? ¿Con qué finalidad, con qué preocupaciones se actúa? Y entonces, bueno, ya se ha mencionado, y como sabéis todos, para el régimen franquista, estos organismos religiosos españoles podían constituir un elemento de control muy interesante, aunque al final se le vaya de las manos. Entonces está esa parte, ¿no?, del control político, del control moral, del control religioso. Y en ese sentido, lo que se observa mucho en las fuentes es una preocupación por la moral, ¿no? La moral en un sentido amplio, que incluía ideológicamente, que incluía también la supuesta mayor libertad sexual que había en los países europeos, y por lo tanto eso, pues bueno, tanto a chicos como a chicas, pero sobre todo para las chicas se presta mucha atención en este sentido. Se habla también de materialismo, antes se ha hablado de hedonismo, ¿no? Pues como los emigrantes van con el objetivo de trabajar lo máximo posible, ganar el máximo dinero posible, y como eso hacía dejar de lado los valores espirituales. Y bueno, en general se utiliza un término muy frecuentemente, que es el término confusionismo, ¿no? Que los españoles, ante todas estas influencias y todo este contexto social y cultural al que se enfrentan, se habla de ellos con un paternalismo en el que, ante su desconocimiento con las cuestiones políticas, también se reconoce que por la situación en España, pues bueno, serían fácilmente manipulables y habría que ocuparse de ellos, ¿no? Y también en el plano religioso se señala que el español venía con una religiosidad superficial y que, al encontrarse con países mucho más secularizados, pues bueno, ahora leeré algunos extractos, la manera de enfrentarse a esa religiosidad diferente pues hizo generar crisis de fe en los que eran creyentes, y para los que simplemente cumplían con la ritualidad socialmente obligada, pues dejaban de ir a misa y ya está, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunos extractos, no voy a leer todo, pero uno de ellos es este, que viene de un boletín para los jocistas españoles en Alemania, del curso 64-65, que habla de las conversaciones que tenían con los compañeros. Perdón. Entonces, a ver, bueno, lo voy a leer del texto del papel directamente. Hablaban de esas conversaciones sobre religión o política, y hablan de Javier, al que un compañero le da un periódico mensualmente, lo lee y lo comenta con otros porque dice cosas en contra de España. El periódico es de tendencia comunista, pero él ni se entera. En la residencia de I, algunos aparecen simplemente con la inicial. Todos son conversaciones sobre los comunistas, los socialistas, Radio Praga, que si España está así, etc. Y piensa que en el fondo hay un confusionismo enorme, todas las noticias y comentarios entran y salen deformados. Solo en una cosa están de acuerdo una gran parte: todo lo que sea iglesia o curas es malo. Los católicos que hay se tienen que aguantar, a veces se guasean de ellos. También se plantean los países en los que hay una presencia importante protestante, pues ese choque, ¿no? Obviamente. Entonces, he elegido este extracto para ponerlo en la presentación, pero tengo muchos más, ¿no?, sobre esas presiones ideológicas como un problema cada vez más importante, y que todo lo que, como vienen de España sin ese contacto con nada político, toda la información que les llega les provoca, cito, odio, confusionismo, ideas que a veces los lleva a ser manejados como monigotes para aquello que les interesa a tal o cual ideología o partido. En este sentido, se señalaba en el mismo documento, que es un informe para las JOC nacionales europeas, la Comisión Europea y el Equipo Nacional de España, un informe del año 63. Se habla de Avanzada, que es un periódico que se publicaba por la JOC en Alemania y después se extiende en el resto por la JOC española en Alemania.
se distribuye por el resto de Europa y se habla de avanzada como un medio de acción fenomenal, por varias razones, y es que tenía fuerza suficiente para contrarrestar publicaciones de otras ideologías que se reparten en toda Europa. Más adelante en ese documento se precisa que se habla de ideologías comunistas que se infiltran y están sembrando en la gente un confusionismo fuerte. Otra vez el confusionismo, esta palabra me hace mucha gracia que aparece continuamente, ¿no? Y un último informe que resumo, habla de la cuestión religiosa que acabo de mencionar, ¿no? Ese cristianismo tradicional que choca con una mayor materialidad de la vida, con un indiferentismo religioso motivado por las distintas confesiones religiosas, una propia propaganda muy abundante y orientada cuidadosamente y que hace descubrir a los españoles que esa falta de consistencia en los principios, dice, hace que la presión o incluso propaganda antirreligiosa crea un gran confusionismo y otra vez los que eran ateos prácticos siguen siéndolo, los que eran católicos de domingo dejan de hacerlo en muchos casos y los que tienen que sufrir con frecuencia crisis son los que tienen que descubrir y buscar la verdad, ¿no? Entonces, hay esta preocupación en muchísimos documentos y que probablemente contrasta con lo que eran las preocupaciones principales de los emigrantes, que eran las cuestiones materiales de derechos y que también la JOC se va a ocupar de eso, como mencionaré ahora. Pero precisamente muchos, bueno, pues algunos de estos militantes o españoles que entran en contacto con la JOC mencionan que son precisamente este tipo de publicaciones tan perniciosas las que les hacían tomar conciencia de una conciencia social o política y también el contraste con una sociedad más secularizada, lo que les hace adquirir una una fe adulta. Y entonces en este caso es una entrevista que hice a Esperanza Cabral, que es una mujer gallega que emigró a Burdeos, trabajó como empleada de hogar y allí conoció la JOC, puso en marcha un grupo en Burdeos y terminó siendo responsable nacional de la JOC española en Francia. Entonces ella pues, menciona que descubrió lo que ocurría en España, que lo conoció en Francia a través del contacto con otras ideologías, también a través de la JOC, dice, y bueno, pues no lo voy a leer completo, pero destaca al final que ahí empecé a sentirme realmente clase obrera dentro del movimiento JOC y ella menciona en la entrevista muchas veces que es en Francia donde conoce España realmente, ¿no? Gracias a, pues bueno, a este tipo de tendencias perniciosas, según el testimonio de la JOC. Entonces, bueno, para ocuparse con estos objetivos de tipo moral, también de tipo misionero o proselitista, porque la JOC española tenía interés, por una parte, en no perder a los militantes que ya eran en España, que continuaran militando en el extranjero, pero también para las JOC locales era una ocasión de encuadrar a una parte de la juventud que era la más precaria, además, muchas veces, y por lo tanto había un trabajo especial que hacer con ella. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo esta acción misionera o proselitista? Pues con acciones concretas que llevan a una vocación asistencialista importante, atendiendo a los problemas con los que se encontraban tanto antes de irse como después, al llegar al país de acogida. Entonces esto me lleva a la siguiente parte, a los instrumentos que utilizaron y son de muy diverso tipo. Algunos ya los he evocado. Empezando por el lugar de origen, lo que se hace es que ante la falta de información con la que se encontraban los trabajadores que se planteaban marcharse y también esa idealización de la inmigración, se realizaban campañas informativas en España, ¿no? Sobre lo que se podían encontrar. Me gustaría precisar también que esta sección de migración en la JOC española no solo se ocupaba de quienes se iban al extranjero, sino también del campo a la ciudad y no sé si se llegaba a conseguir ese objetivo, pero se menciona que sería interesante trabajar más con la JAR, con la Juventud Agrícola Rural Cristiana, porque al final esa inmigración, ya fuese a las ciudades o fuese al extranjero, venía muchas veces del ámbito rural, ¿no? Entonces, hay esa preocupación por informar y esto se hacía, por ejemplo, a través de la prensa de la JOC. Hay el primer extracto, la primera imagen que he puesto es de Juventud y Trabajo, que era el periódico de la JOC femenina, un número de agosto del 65 y lleva ahí en la contraportada un título que se titula La chica que migra cambia su manera de ser. Entonces, bueno, simplemente un ejemplo de muchos otros en los que se cuenta la situación de los españoles en el extranjero o se entrevista a personas que están allí y, en fin, pues se va contando esas dificultades para que tuvieran una información realista, que evitaran, para empezar, la decepción si cuando llegaban se encontraban con que no era todo tan
tan fácil como pensaban, pero también darles conocimientos lo que se refería a sus derechos, cuestiones administrativas, lugares a los que acudir en busca de ayuda y también contactos. Van a hacer, pues bueno, esto obviamente no es exclusivo de la JOC, pero poner en contacto a personas que se iban, en este caso con la JOC o con otros jocistas. Entonces se hacía esa labor de información antes de irse y una vez en destino pues había una asistencia directa, muchas veces personal, dependía pues de la buena voluntad o del tiempo que quisieran dedicar los militantes para ayudar con la situación administrativa o con el alojamiento a los recién llegados. Y se menciona muchas veces cómo se iba a la estación a buscar a los que llegaban, a veces sabiendo quién llegaba, otras veces no, o cómo se iban a lo mejor a los entornos en los que, sobre todo con las empleadas de hogar, que era más difícil entrar en contacto por estar aisladas por su propio trabajo, pues irse a los barrios o a los lugares donde sabían que había para hacer ese seguimiento muchas veces personalizado, ¿no? Y acompañar. Esto se complementaba también con formaciones, con publicaciones y con reuniones que se hacían para darles a conocer sus derechos, también los mecanismos para que fueran respetados, y aquí sí que los militantes del país de acogida eran importantes para poder hacer esta tarea. Y publicaciones pues como esta, Militantes de la JOC femenina francesa, en español. Hay muchas publicaciones que estaban, la versión en español y la versión en portugués, pero prácticamente con el mismo contenido. Y esto sí que dependía de la JOC francesa, pero claro, pues con colaboración de militantes españolas, ¿no? Y ese número es de 1969, me parece. Entonces se realizaba toda esta tarea de información, se organizaban también cursos de idiomas, etc. Pues bueno, pues todo lo que puede ser una asistencia a lo que necesitan los inmigrantes. Y como decía antes, la sensación de soledad y de desarraigo, pues se hacía ese acompañamiento en el plano personal, estar ahí, digamos, y también ellos mencionan que precisamente por esa situación de soledad es más fácil llegar y convencer a los jóvenes que han inmigrado, que están en una situación, digamos, más vulnerable en el estado anímico, podemos decir, y que por lo tanto se abrían de manera más fácil y se juntaban tomaban contacto con el movimiento. Y para esto se hacían también eventos que servían para relacionarse en un ambiente sano, ¿no? Evitar, sano entre comillas, claro, darles otro tipo de diversiones, pero que se relacionaran entre ellos, tanto entre españoles como con los jóvenes locales. Porque además algo que mencionaban las jóvenes francesas, por ejemplo, era que era difícil ponerse en contacto con las españolas porque estaban en su propio entorno. Vale, entonces aparte de esta labor más social, digamos, luego pues la prensa, he mencionado estos dos ejemplos y es muy interesante el ejemplo de Avanzada. Avanzada es este periódico mensual que publicaba la JOC española en Alemania desde 1962, me parece. En un informe se menciona que empezó con 200 ejemplares a multicopista y ya en el año 62, no, pues algo previo. No tengo muy clara la fecha en la que se empieza a publicar, pero en 1962 dice que tiran 5.000 ejemplares de imprenta y el objetivo era que de la JOC, o sea, que de Alemania se difundiera por el resto de países donde había migrantes. Se iba difundiendo, pero no se llega a establecer esa estructura y donde más presencia tienes en Alemania. Pero estos ejemplares los he sacado del archivo de la JOC francesa en Nanterre, por lo tanto sabemos que se distribuía y que se leía también fuera de Alemania. Entonces, era un periódico que llevaba como subtítulo Periódico para obreros, hecho por obreros, y que ahí he puesto dos ejemplos. El número 37, el primero que hay ahí, lleva por título Propaganda gratuita, y lo que hacen es reproducir un artículo de Le Monde que recoge la noticia de que el gobierno español acusaba a Avanzada de hacer propaganda antirrégimen y ejercer una influencia política sobre los emigrantes, ¿no? Entonces, en fin, no voy a entrar en detalles, tampoco lo he estudiado con detenimiento, pero creo que aquí hay un tema también de investigación importante del periódico Avanzada a través de la prensa, ¿no? Y el segundo número, pues como ejemplo, el que he puesto ahí, a ver, no lo leo bien, los emigrantes somos personas, no unidades económicas. Bueno, pues hay un componente reivindicativo importante. Y por último, dentro de estas acciones que se realizaban, pues hay una tarea de concienciación. No solo hacia la sociedad acogida, sino yo diría que más bien
hacia la JOC en España, ¿no? Porque estos jocistas en la emigración sienten dificultades para integrarse en los movimientos locales, pero también que desde España no se les comprende, ¿no? Que no comprenden sus dificultades. Y entonces realizaron estas diapositivas, nosotros los emigrantes, realizado por jóvenes emigrantes españoles en Francia. No sé si hay unas 40, algo así, no he puesto todas, pero he puesto algunos ejemplos, pues las diapositivas empiezan con, en origen, pues trabajadores del campo, una familia española, que cómo se tienen pues en fin, llegan pues, las típicas imágenes de las estaciones, de un barrio de París. Esa otra es una ilustración pues, de una empleada de hogar, que es el trabajo que realizaban muchas de esas chicas en Francia. Las diapositivas iban acompañadas de una descripción de cada una de ellas, y siempre con un tono como pues reivindicativo y muy personal también de las dificultades con las que se encontraban. Y bueno, pues esta última que aparece también en esta serie de diapositivas, que se hizo pues bueno, para distribuirlo por toda Europa, pero principalmente para que los que se habían quedado en España conocieran la realidad de los jóvenes emigrantes. Entonces, en fin, esto es un ejemplo de concienciación, y esto lleva a plantear, todo esto que he mencionado, lleva a plantear la pregunta de quién hacía estas acciones, la JOC española o las JOC locales. Y la mayoría de ello era llevado a cabo por militantes españoles, excepto, como decía, pues por ejemplo, la asistencia legal sí que se realizaban, ya fuese de manera personalizada o en grupos, pues talleres para saber leer una nómina, la legislación y explicarles a qué tenían derecho. Las publicaciones, sí que hay parte que se publican por las JOC locales, o los eventos de ocio para conocer a jóvenes españoles, eso también se hacía en colaboración con las JOC locales. Pero la mayoría de estas iniciativas las llevaban a cabo, pues como no podía ser de otra manera, jóvenes españoles que estaban allí para ayudar a sus, o sea, no para eso, pero que realizaban estas acciones con el objetivo de ayudar a sus compatriotas. Entonces esto lleva pues, a quejas por parte de las JOC locales de que los españoles están trabajando muy por su cuenta, de manera autónoma, y en el sentido inverso, tanto las exdirigentes españolas a las que he entrevistado como los documentos critican el paternalismo con el que se les trataban, en este caso, las jocistas francesas, que intentaran controlar su actividad. Y como digo, esto se ve en todos la documentación que he podido consultar, pues aparece esta cuestión. Y tengo aquí algunos extractos, y ya con esto paso a una especie de reflexiones finales con esa pregunta entre ellos, por ellos y para ellos. Ahora explicaré por qué, para hablar de confusión de estructuras y un cruce de identidades. Entonces, hay un ejemplo que leeré un poquito después, pero de momento quería mencionar que en la documentación española referida a diferentes países encontramos reivindicaciones del siguiente tipo. Voy a leer algunas. Entonces, por ejemplo, un informe de la Federación de Bruselas del curso 64-65 se menciona que el documento lleva por título "La colaboración con los jóvenes del país". Y dice que la colaboración no se da entre militantes, que se da entre dirigentes, los dirigentes españoles con los de la Federación de Bruselas, y que encontraban varias dificultades. Y cito textualmente: otro de los problemas era que no les parecía buena idea que trabajáramos en grupos exclusivamente de emigrados españoles. Y nos decían que teníamos que integrarnos dentro de los grupos de ellos, y además quisieron que llevásemos la misma campaña que ellos, lo cual no aceptamos, ya que nuestros problemas y mentalidad son totalmente, aquí falta una palabra que interpreto que puede ser, diferentes a los problemas que ellos viven y a la realidad que ellos tienen. Y creemos que nuestra personalidad debe ser respetada y que nosotros tenemos que mantenernos independientes en cuanto a medios y método de formación de cara a nuestros militantes. Esto en Bélgica en el año 64-65. Un documento del año 73 de Gregorio, quien había sido responsable 4 años en el equipo nacional, tras llegar a Francia en el 69, enviado directamente como responsable de emigración. Gregorio dice que no habrá un auténtico trabajo con la emigración mientras la JOC francesa no haga un esfuerzo en trabajar con los jóvenes emigrantes. Dice que los propios emigrantes se den sus respuestas apropiadas. Entonces aquí se reivindica
Primero, que los inmigrantes trabajen por nacionalidades, porque la JOC había creado esa sección inmigración como un totum revolutum de trabajadores, pues podían ser españoles, portugueses, italianos, argelinos. También se consideraba inmigrantes a los que venían de, bueno, lo que luego han sido las DOM-TOM, ¿no? Todas las, pues Reunión, de Guayana, etcétera. Y claro, las situaciones eran muy diferentes. Entonces se reivindica que se trabaje por nacionalidades, que se coordinen entre ellas y dice con una colaboración verdadera con los locales y también con relaciones con el país de origen, ¿no? Pues la dificultad de compaginar todas estas realidades. Otro documento es, por mencionar simplemente, pues Bélgica, Francia y ahora Alemania, una carta de la CAG alemana a la JOC española, les hacía unas preguntas para una campaña internacional que estaban organizando sobre trabajadores extranjeros para que los alemanes tomaran conciencia sobre este tema, ¿no? Y les preguntaban, ¿qué esperáis de la JOC alemana en su trabajo con los trabajadores jóvenes extranjeros? Y la JOC española respondía, respeto, colaboración y ayuda. Quiero decir con esto que deben ser escuchados sin paternalismos y respetando su propia forma de ser. Colaboración porque sus esfuerzos a veces no cuajan en un ambiente hostil, no por mala voluntad, sino por dejadez o incomprensión o por claros intereses capitalistas. Después se preguntaba, ¿qué esperáis de la clase obrera alemana en general? Antes se preguntaba por la JOC y respondían, que acojan a sus compañeros como tales compañeros. Pero la clase obrera alemana no debe contentarse con esta acogida solamente, debe tomar conciencia de que su estatus de vida no es producto solo de su esfuerzo e inteligencia, sino que es consecuencia de la explotación que el capitalismo alemán realiza con los obreros, entre paréntesis, sus compañeros más desfavorecidos. En consecuencia, la clase obrera alemana debe propugnar unas bases para conseguir la igualdad de todos los obreros, sea cual sea su lengua. He cortado un trozo por no hacerlo muy largo, pero habla también de trabajadores como las empresas alemanas o el capitalismo alemán explota a trabajadores en otros países directamente y termina diciendo es por eso que la clase obrera debe plantearse con el máximo rigor una lucha contra la explotación con dimensiones internacionales, ¿vale? Entonces aquí, además de señalar pues, bueno, las propias contradicciones internas al internacionalismo obrero, en todos estos extractos se señala la necesidad de adaptar la actividad de la JOC a la situación de los trabajadores emigrantes y esta reivindicación se daba no solo en los países de acogida, sino también respecto a la JOC española. Y entonces ahí es cuando tiene sentido este extracto que he puesto, que viene de un informe que ya he mencionado, ¿no? Del año 63, y que dice, entendemos que la acción ha de realizarse por, entre y para ellos, con un planteamiento en sentido amplio y reflexión de la acción hecho por ellos mismos en un plan europeo para después ser adaptado a cada nación y ambientes concretos. No apuntamos la necesidad de realizar una acción al margen de cada JOC nacional. Bueno, el hecho de que precisen esta última frase pues es significativo de ese fantasma que sobrevolaba de una JOC autónoma, de esa JOC emigrante que trabajaba al margen de la JOC nacional o del movimiento JOC como movimiento unitario. Y menciona esa idea de que la acción debe hacerse por ellos, entre ellos y para ellos. Y esto es algo que aparece mucho también en los documentos de la JOC francesa, como ese lema de que los trabajadores, los jóvenes trabajadores, tenían que organizarse por ellos mismos, sin tutelas ni por parte de los adultos, ni de otras clases sociales, tampoco del clero, sino que la reflexión tenía que venir de ellos y la acción también, ¿no? En este caso, claro, este lema que la JOC francesa, en su caso, tenía para su juventud trabajadora, entra en contradicción con la práctica cotidiana en la que los trabajadores emigrantes, concretamente los españoles, fueron, digamos, los más cañeros en este sentido. Sí que reivindica, hay mucho conflicto, hay bastante tensión. Pues bueno, claro, no, entonces por ellos, entre ellos y para ellos, excepto en según qué casos. Pues bueno, esto creó tensiones, creó conflictos, creó tensiones también con la JOC española, la JOC francesa en su propio interior, y lo que planteaba de manera recurrente era la cuestión de cómo funcionar, ¿no? Sí, colaborar, coordinarse, integrarse dentro de las JOC nacionales, con ese fantasma de una JOC paralela siempre presente. Y mientras los inmigrantes recordaban que sus problemas eran diferentes, que necesitaban una acción adaptada y que debían realizarla ellos mismos, los franceses o los belgas, en los extractos que hemos visto, reiteraban la unidad del movimiento y de la juventud trabajadora, ¿vale? Como digo, esto creó pues, tensiones y debates también más profundos de tipo identitario. Como digo, esto remitía
a esa necesidad de organización propia, pero las reticencias a que los inmigrantes tuvieran una voz propia, que es a lo que hacía referencia en el título, ponía en riesgo la unidad del movimiento HOC, que tenía que dirigirse al conjunto de la juventud trabajadora. Entonces, esto ponía de relieve esas contradicciones que se anclaban en una situación desigual entre trabajadores locales y extranjeros, pero también entre quienes habían emigrado y quienes permanecían en España. Y esto, como ya he dicho, entraba en conflicto no solo en la HOC, sino con el conjunto de movimientos obreros, quizá, con la idea de una sola clase obrera, con una sola juventud trabajadora a lo largo del mundo. Pero al mismo tiempo, y aquí bueno, es un poco cuando quería hablar quizá de, o sea, ya hemos hablado un poco de cruce de identidades entre esa juventud trabajadora, pero dentro de esa juventud trabajadora tenemos además trabajadores inmigrantes, y eso daba la oportunidad de crear otro sujeto, otro tipo de identidad, ¿no? Que era la del joven emigrante, independientemente de los países, en este caso. Y entonces cito aquí un documento que dice que los problemas fundamentales del joven inmigrado son totalmente similares en Europa. Por ello facilita una labor de conjunto más amplia. Es decir, el inmigrante español en Francia, el italiano en Suiza o el portugués en Bélgica tienen una serie de problemas similares, y esto facilita la labor de conjunto y también se constituía una oportunidad para la unión de los pueblos que tanto propugnaba la JOC. En la práctica, esto se concretó en la coordinación de migrantes a nivel europeo. Como decía, los jocistas españoles tuvieron un papel importante en esa coordinación, y en los años 70 la JOC internacional, bueno, más bien la JOC europea, reforma su estructura y se organiza por comisiones, de las cuales están pues, empleadas de hogar, multinacionales, se me olvida una tercera, y otra de esas comisiones específicas es la de los emigrantes a nivel europeo. Entonces, ese carácter transnacional de la JOC como movimiento de iglesia permitió la existencia tanto del discurso unitario como de esa estructura de comisión de migrantes a nivel europeo, y por lo tanto pues experiencias de coordinación, de contacto, de relación entre trabajadores, con todo lo que eso pudo implicar también para su concienciación, que se ha hablado también aquí estos días, y para su toma de conciencia y de compromiso sociopolítico, que bueno, pues en el caso de las personas que he entrevistado, muchas ejercieron después diferentes labores en otros ámbitos. Pero eso ya es otro tema para otro día. Así que nada, por mi parte eso es todo. Tenía algún extracto más, pero creo que con esto termino bien de tiempo, y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pois decía que tiña o libro, e teño o libro. E o libro é moi bo, pero o que demostras é que aquí había unha semilla boa, pero Sí. está a crecer moito. Bueno, Está a crecer esperemos. moito. Sí, O sea sí. que... Enhorabuena, Gracias, enhorabuena. gracias. La semilla ya es un árbol y varios árboles, me parece.